Se esconde en el bosque. Relato de Mauricio Farfán. Hace años, desde la última vez que participé en una cacería, pues me ocurrió un suceso tan aterrador que cada vez que lo recuerdo me hace perder el sueño. No intentaré convencer a nadie acerca de los sucesos extraños que me pasaron. El que me crean o no, realmente no me importa. Incluso las mismas personas que lo vivieron no quieren aceptarlo, aun cuando dos personas desaparecieron, y ellos simplemente se limitan a negar la existencia de los desaparecidos. No sé si la finalidad de hacer esto sea para evitar problemas legales o emocionales. Realmente, como dije, poco me importa el que crean o no. Sin embargo, contaré la historia que viví en los bosques de Teúl, Zacatecas, donde 2 hombres desaparecieron y 3 fuimos testigos de un horror imposible de comprender. Como les contaba, un grupo de amigos solíamos juntarnos. Como nos gusta acampar y la aventura, preparamos un grupo de caza, y como se pueden imaginar, este pasatiempo no es barato, por lo que solíamos salir solamente una vez cada 2 o 3 meses. Al principio lo hicimos en lugares cercanos. Somos de Guadalajara, así que nuestras primeras excursiones fueron rumbo a Tezistán y Santa Lucía, lugares como Palo Alto, El Quemado o El Cimarrón, y algunas rancherías que, debido a amistades, nos abrían sus puertas. Pues, aunque no lo crean, para algunas personas que viven en el campo, somos un alivio, pues disminuimos la población de jabalíes. Además, mantenemos alejados a otros animales salvajes que arruinan sus huertas y asesinaban el ganado. Aparte, siempre repartíamos carne entre las personas de las rancherías, las cuales, agradecidas, siempre compartían lo suyo con otros. Y aunque era agradable, pronto quisimos visitar lugares más lejanos, lugares que tuvieran venados. Con el tiempo, por medio de un familiar de un amigo, nos contó que un familiar suyo estaba dispuesto a prestarnos un rancho cerca de Teúl, Zacatecas, donde, según nos enteramos, la población de venados era alta, y de hecho, el rancho que nos abría las puertas estaba abandonado, lo cual hizo que toda la zona en sus alrededores fuera invadida por animales salvajes, jabalíes en su mayoría. Esto último nos daba un poco de miedo, pues los jabalíes son muy territoriales y en más de una ocasión nos habíamos enfrentado a ellos saliendo heridos. Además, no queríamos causar una masacre, pues si algo bueno tenían nuestras cacerías, era que nunca desperdiciábamos la carne. Aparte, aún no sabíamos el número exacto de animales salvajes. Hasta ese entonces, jamás nos habíamos encontrado un puma o león de montaña. Créanme que, aún en un campamento bien armado, el sonido de los pumas en las noches es algo que aterra bastante, ya que una cosa es disparar a una presa y otra muy diferente, disparar a un animal que te considera su presa. Pero ya verán que hay cosas más aterradoras que un felino salvaje. Solíamos juntarnos en un taller de autos de un amigo, que de nuestro grupo era uno de los más importantes. He decidido cambiar sus nombres para evitar problemas con ellos, así que digamos que el dueño del taller es Lalo. Es el que tiene facilidad para conseguir buenas escopetas y municiones, además que su camioneta está adaptada para andar en la sierra. El que consigue los permisos de cacería y los cintillos de la Semarnat es Julio, una persona que de entre todos es el mayor, pues ya pasa los 50 años. Pero es el que más experiencia tiene en esto de la cacería. En tercer lugar estoy yo, ya que soy el que tiene el vehículo más grande, y al igual que Lalo y Julio, cuento con mi permiso de portación de armas. Después de tomar la decisión de viajar a ese rancho a Teúl, preparamos todas las cosas necesarias para el viaje. He de confesar que desde un principio algo me decía que no fuera. El que el rancho estuviera abandonado me daba mala espina. De niño, crecí en casa de mi abuela, quien siempre me contaba historias aterradoras que había vivido de niña en un rancho de Zacatecas,
que por cierto no estaba en Teúl, sino en García de la Cadena. Según me contaba, abandonaron la finca porque estaba embrujada, y aunque decía que al principio ocurrían cosas que realmente no eran tan difíciles de sobrellevar, los fenómenos paranormales fueron de mal en peor, hasta que terminaron tan mal como para hacer huir a los patrones y a todos los trabajadores con ellos. Recuerdo mucho que la abuela me contaba que en la entrada de la casa donde vivía colgaban bicicletas, y de repente en la noche comenzaban a pedalear solas, cosa que a mi abuela, quien era una niña en ese entonces, le aterraba muchísimo, pero como me contó después, el que los objetos se movieran solos no era algo con lo que no se pudiera lidiar. Pero no fue este tipo de suceso lo que los hizo huir a Guadalajara, sino que en una temporada se empezaron a desaparecer los hijos de unos peones, y por más que los estuvieron buscando, nunca los encontraron. Algunos peones decían que habían visto unas luces que se los habían llevado. Al final, entraron en histeria colectiva y decidieron huir de inmediato. Recuerdo que mi abuela solía recalcarme mucho que tuviera cuidado en los lugares más profundos de la sierra o de los bosques, ya que ahí viven criaturas que el hombre jamás ha visto. Pero bueno, con todo y mal presentimiento, decidimos salir un viernes en la mañana. Iríamos 12 personas en 2 camionetas y aparte todo el equipo de campamento y cacería. Viajábamos pesados, pues estaríamos al menos 15 días en el rancho abandonado. Conducimos lento, tardamos 3 horas en llegar al centro del pueblo y hora y media más en adentrarnos en el bosque hasta llegar al rancho. Hora y media conduciendo en brecha es un poco agotador, pero si eres como yo y amas los paisajes, sabes qué tan agradable puede ser conducir por aquellos lugares desolados, lugares donde raramente miras un vehículo perdido. Después de un largo tramo, llegamos hasta la ubicación. Apenas me bajé de la camioneta, noté que la naturaleza ya había comenzado a reclamar lo suyo, pues para abrir la valla de entrada al rancho, tuvimos que tumbar mucha maleza, acción que nos demoró un rato. Una vez pudimos ingresar los vehículos, nos dispusimos a buscar cuál sería el mejor lugar para levantar el campamento, pues según nos comentó Héctor, a quien le habían prestado el lugar, le habían pedido no entrar a la finca principal, cosa que quisimos respetar, pese a que la finca estaba totalmente deteriorada, a tal punto que realmente nada detendría la entrada de algún animal salvaje o persona. Las puertas que habían sido de madera ya no estaban, igual los ventanales con cristales quebrados y sin protección de acero. Y era extraño, pues alrededor de esta finca la maleza no parecía crecer, todo estaba árido y seco. Desentonaba bastante con sus alrededores, donde la naturaleza ya había ganado la batalla por el dominio del terreno. Tardamos un rato en elegir el lugar donde montaríamos el campamento, pues como les dije, todo estaba invadido por la maleza. Dimos vueltas un rato al perímetro del rancho, hasta que nos decidimos por una zona que estaba más despejada. Era lo que parecía ser una terraza frente a una vieja alberca llena de hierbas. Nos pusimos a limpiar la maleza con machetes. Una vez que despejamos el terreno, nos dividimos en 2 grupos. Un grupo levantaría las casas de campaña y 5 hombres irían conmigo a buscar leña. Uno de ellos era Héctor. De hecho, no tuvimos que caminar mucho para recoger la leña. Yo caminaba armado, pero aún así tenía miedo de que en el camino nos encontráramos en el territorio de jabalíes. Pues, como les dije, suelen ser muy territoriales y dudo mucho que una sola escopeta eliminara a todo un grupo. Por suerte, mi temor no se cumplió. Rápidamente conseguimos en los alrededores dentro del rancho toda la leña, y los únicos animales que vimos fueron ratas de campo y algunas ardillas. Esa misma noche iríamos a farear, pues por lo regular es por la noche cuando los venados son más fáciles de emboscar, así que nos dividimos nuevamente. No todos deseábamos andar de madrugada por el bosque,
Además, solo llevaríamos un vehículo, pero debido a lo difícil del camino, la mayor parte de la búsqueda se hizo a pie, ya que los venados se encuentran muy adentro y allí no caben los vehículos. Si han ido de cacería sabrán de lo que les hablo. Caminata constante en la madrugada por la oscuridad, solo iluminado por unas cuantas linternas, y si tienes suerte, por la luz de la luna. Esa primera noche, Héctor y Lalo iban conmigo en el grupo de 7. Llevábamos 2 rifles, 3 lámparas y 2 radios. Saben, desde ese día yo noté a Héctor algo preocupado. Además, no quería estar solo en ningún momento, y de cualquier cosa se sobresaltaba. Yo sabía que él se drogaba como algunos del grupo, pero yo ya lo había visto actuar bajo los influjos de las drogas y su comportamiento no solía ser así. Así que decidí no dejarlo apuntar y lo pusimos a cargo de uno de los faros. Después de caminar un par de horas, vimos un cerro y en sus faldas un río. Fue allí donde vimos un venado tomando agua. Sigilosamente, nos escondimos entre los árboles y la hierba. Apagamos las luces, tomamos posiciones. Yo quería llevarme el mérito, así que fui el primero en apuntar. Le pedí a Héctor que echara las luces al animal, y en cuanto lo hizo, le disparé. El animal caminó unos cuantos metros, hasta que cayó desangrado. Nos acercamos a él pensando que debíamos de cargarlo 1 hora de camino hasta la camioneta, pero aquella noche habíamos logrado nuestro cometido. Cuando alumbramos al animal, este se miraba en mal estado. De hecho, le faltaba una pata y no se la había volado yo con el tiro, pues esta ya estaba cicatrizada. Quizá eso había sido un previo encuentro con otro cazador. Aparte, los ojos del animal se miraban extraños. Por el tamaño del animal podríamos decir que era un ejemplar muy joven, pero esos ojos, en lugar de ser negros, eran de un color gris muy extraño. En ese entonces, pensé que el animal quizá estaría enfermo, pero su carne se miraba bien y no tenía mal olor. Héctor apenas vio al animal y se notó más ansioso. Me pidió que no lo lleváramos. Yo le pregunté por qué, y él solo respondió que aquella zona no era buena para cazar. Todos nos burlamos de él y caminamos de regreso con el animal en hombros. Cuando regresamos, de inmediato se pusieron a despellejar el animal y cortar la carne. Yo me sentía cansado, pero deseaba hablar con Héctor. No me gustaba su actitud. En otra ocasión anterior me había tocado que un chico se puso nervioso y terminó disparándole a otro en el hombro. Por suerte, este no murió, pero cerca estuvimos. Así pues, no quería que esta historia se repitiera. Hablé un rato con él, pero sobre el tema no pude sacarle nada. Solo decía que se sentía mal y nada más. Yo no le creí, sabía que él ocultaba algo. La madrugada fue larga. La mayoría bebía algo parecido al tequila llamado bacanora. Yo me negué a beber. Cuando estoy en un campamento no me gusta tomar alcohol. Prefiero estar en mis 5 sentidos, pero los demás sí lo hacían. Incluso Julio, quien solía ponerse muy entusiasta bajo los influjos del alcohol. Y precisamente fue él el que propuso que regresáramos a esa zona donde cazamos al venado de ojos grises. Sobre todo, le interesaba subir al cerro, pues según su criterio, era el mejor punto para estudiar la zona. Héctor, inmediatamente al escuchar esto, comenzó a decir que no era buena idea ir a ese punto, que podríamos probar más al norte. De inmediato le interrumpí preguntándole sobre el por qué no quería volver a ese lugar. Como él era el único que había pisado esas tierras antes, debería saber si había algún peligro, y era mejor que nos informara de inmediato. Ante la mirada de todos, se puso más nervioso aún, y ya no pudo callar. Nos contó una historia simple sin detalle ni gracia, donde, de niños, 2 de sus primos se perdieron en este cerro, y a él lo persiguió un animal extraño parecido a un puma. Todos lo escucharon con atención,
y comenzaron a contar historias de terror. Yo me fui a dormir, pues estaba decidido a investigar esta zona en cuanto hubiera luz. Al igual que Julio, pensaba que era una buena zona para estudiar el terreno. Me quedé dormido rápidamente y desperté apenas estaba amaneciendo. Ya no se escuchaba a nadie afuera de la fogata. Necesitaba orinar, así que abrí el cierre de la puerta de mi casa de campaña. Sentí mucho frío, tanto que no pude evitar empezar a temblar. Luchando contra el frío, me dirigí a la zona donde estaba la alberca abandonada llena de hierbas y me puse a orinar. Pero apenas estaba por acabar cuando escuché un sonido entre la hierba. Rápidamente me subí el pantalón y me hice hacia atrás. Me di cuenta que no iba armado. Si algún animal salvaje quisiera atacarme, no tendría oportunidad de salvarme. Mi única reacción fue no hacer ruido, agacharme y caminar lentamente hacia atrás. Pero el sonido de la hierba avanzaba hacia mí, y justo cuando quise correr, un animal brincó hacia mí tumbándome de espaldas. Sentí todo el hedor de su boca en mi cara. Cerré los ojos. Creí que ese sería mi final. Pero detrás de mí, donde estaba el campamento, un par de chicos se habían levantado a vomitar, y esto asustó a la bestia que me atacaba. Pero detrás de mí, donde estaba el campamento, un par de chicos se habían levantado a vomitar, y esto asustó a la bestia que me atacaba, ya que de inmediato se puso a correr. Rápidamente me levanté y pude ver su silueta a lo lejos. Esta caminaba en dos patas y era algo parecido a un gorila, pero más grande. No recuerdo mucho su forma. Todo estaba oscuro a esa hora. Además, me sentía muy asustado. Solo recuerdo eso, la silueta de un simio gigante. Cuando les conté lo ocurrido a los demás chicos del grupo, se burlaron de mí. Me dijeron que si le había pedido un poco de coca a Héctor. Yo me puse serio, pero organicé una búsqueda en el perímetro. De haber alucinado o no, un animal salvaje estaba rondando nuestro campamento, y era de suma importancia mantenerlo a salvo. Justo cuando estábamos a punto de partir, Lalo nos interrumpió para decirnos que la carne del venado había desaparecido. Fuimos a ver, y las hieleras estaban tiradas en el piso y sin una pieza de carne. Solo un rastro de sangre que indicaba que la carne había sido arrastrada a la alberca. Ahora, todos me creían. Un animal salvaje atacó en la noche nuestro campamento. Buscamos por todo el perímetro, primero la alberca, donde tumbamos lo más que pudimos las hierbas con machetes, pero nada, ni un solo rastro del venado o el animal. Después, levantamos las vallas que habían sido derrumbadas por la maleza y limpiamos un poco el terreno con un par de azadones que cargábamos en nuestras cosas. Una vez que todo estuvo listo, pusimos un perímetro con cuerda y unas campanas. Si algo entraba, estas sonarían. Revisamos también todos los edificios alrededor de la finca principal, antiguas caballerizas, casas y hasta algunos baños. Solo nos encontramos con ratas de campo. Al final, solo faltaba entrar a la finca, lo cual nos lo habían prohibido. No importaba. Solo entraríamos unos minutos y no nos quedaríamos allí. A fin de cuentas, el dueño no se enteraría. Entramos por la puerta principal, ya que la madera de la puerta se había podrido y fue fácil entrar. Solo Julio y yo íbamos armados con rifles. Caminamos sigilosos, pues no sabíamos si adentro había algo. Yo sentía cierta sensación rara. Era muy drástico el cambio de clima dentro de la casa. Afuera hacía muchísimo frío y dentro hacía un calor insoportable. Aún así, casi todas las paredes estaban cubiertas por un extraño musgo y hongos que jamás había visto. Revisamos cada habitación en la planta baja. Incluso entramos a lo que, en mejores tiempos, había funcionado como cocina,
la cual contaba con horno de leña. Pero no encontramos nada, ni siquiera un ratón o paloma. Luego nos dirigimos escaleras arriba. Lo hicimos sin cuidado, pero cuando el primer hombre subió, justo en el quinto peldaño, la madera se rompió y el hombre cayó. Le sacamos debajo de las escaleras. Vimos que solo se había enterrado algunas astillas en la pierna derecha. Aún así, decidimos que regresara al campamento para que le revisaran a fondo. Por suerte, uno del grupo trabajaba como paramédico, y él podría curarle las heridas por muy pequeñas que fueran. También nosotros regresamos al campamento. Necesitaríamos una soga si queríamos subir a revisar la segunda planta. Apenas llegamos, y Héctor de inmediato comenzó a decirme que no tenía caso que siguiéramos buscando, que creía que el animal había huido asustado adentro del bosque. Yo le tomé de los hombros y le pregunté directamente si sabía el por qué su familia había abandonado el rancho. A lo que él solo me contestó que simplemente perdieron el interés, que al final no sembraban nada y solo la usaban como casa de campo, pero que su familia perdió todo interés en ir a ese lugar. Obviamente no le creí. Mi mente comenzaba a armar una historia, la cual trataba de una zona invadida por animales salvajes, los cuales mataron a 2 de sus primos. Decidí decírselo directamente, pero su respuesta solo fue: «No sabes nada de lo que pasó aquí». No quise interrogarlo más. Era obvio que mis especulaciones le incomodaban. Regresamos a la casa. Con ayuda de 2 hombres trepé hasta la segunda planta. Luego busqué un punto donde pudiera amarrar la soga. Me fue un poco difícil, pues todo el barandal de la escalera era de madera y estaba podrida. Así que estuve un rato de pie buscando un punto, y fue justo sobre mi cabeza que lo encontré. Era un pedazo de viga descubierta. Amarré la cuerda y todos subieron uno a uno. La planta alta contaba con más habitaciones que la planta baja. Todo estaba en completo silencio dentro de la casa. Pese a que todas las puertas y ventanas estaban rotas, el sonido se aislaba. Revisamos todas las habitaciones, no solo en busca de un animal, sino también en pistas que delataran su presencia. Pero no, ni siquiera el olor a orina o restos de heces, nada. Solo muebles de madera podrida y camas tendidas con sábanas, cubiertas del mismo musgo de las paredes. Pero de animales, nada, ni siquiera un ratón. Una vez que revisamos el lugar, regresamos al campamento. Después de comer, le pedí a Julio y a otros 2 muchachos que me acompañaran al lugar donde habíamos cazado al venado. Quería trazar un pequeño mapa de esa área, así como preparar otro campamento más pequeño ahí arriba, ya que tarde o temprano los animales tenían que bajar a beber agua al río, y desde allí arriba era más fácil apuntarles. Así lo hicimos. Tomamos 2 casas de campañas, las armas y bastante munición, un par de machetes y nos pusimos en marcha. Recordaba bien el camino, una media hora en camioneta y otro rato a pie. Dejamos estacionada la camioneta en una arboleda donde ya no pueden entrar vehículos. Caminamos un rato y llegamos al cerro. Después nos pusimos a buscar un camino o una brecha, cosa que no resultó tan difícil, pues apenas cruzamos el río y notamos que se abría una brecha por el lado derecho del cerro. Así que nos adentramos de inmediato. Justo cuando íbamos a medio camino, a lo lejos, vimos un par de jabalís. Rápido, Julio y yo apuntamos con los rifles, vimos bien la mirilla, y tumbamos a uno de un tiro limpio en la cabeza. Al otro solo le pasó rozando una pierna. Este empezó a correr y a chillar, pero lo perdimos de vista. Nos acercamos a ver el cadáver. Estaba muy gordo.
Les indicamos a los dos muchachos que nos acompañaban que regresaran con el animal al campamento, en lo que nosotros buscábamos al otro animal. No iría lejos antes de desangrarse. Julio y yo seguimos avanzando con rifle en mano. A lo lejos vimos un lodazal. Pensé lo peor, y así fue. Apenas unos segundos cerca del lodazal, ya teníamos al menos una docena de cerdos salvajes lanzándose contra nosotros. Corrimos cuesta abajo, y casi por instinto nos subimos a unos cedros enormes. Si nos hubiéramos tardado un poco más de tiempo en treparlos, nos hubieran lastimado con sus colmillos, y quizá no estaría contando esta historia. Julio y yo contábamos con suficiente parque para matar al menos a la mitad de los cerdos, pero cuando te encuentras en una situación así no piensas con claridad, por lo que solo matamos lo que nos permitió la carga que traíamos en los bolsillos. Pero esto no asustó a los demás jabalíes, que continuaban agresivos debajo de nosotros. Realmente no sé por qué no se me ocurrió sacar el parque de mi mochila. Además, en ese momento me di cuenta que los dos chicos se habían llevado el radio. Me maldije. Estuvimos mucho tiempo sobre los árboles. Julio y yo nos preguntábamos qué haríamos, porque cuando oscureciera sería más difícil bajar. Y no sabíamos si todavía rondaban más cerdos. Recuerdo que Julio me gritó que sacara el demás parque de la mochila, cosa que hice de inmediato, pero debido a la posición que estaba y al tamaño de la mochila, estúpidamente se me cayó. Escuché a Julio maldecir. Los cerdos corrieron debajo del árbol y regaron todas las balas. La desesperación me invadía. Casi estuve a punto de brincar y enfrentar a los cerdos a machetazos. Justo me estaba convenciendo de hacerlo, cuando vi a los jabalíes olfatear en dirección contraria a nosotros. Estos comenzaron a chillar y a correr hacia la parte más baja del cerro. Era como si algo invisible les hubiera asustado. Aprovechamos la oportunidad y bajamos de los árboles. Intenté recuperar todas las balas, pero al menos hubo 12 que no logré encontrar. Julio pidió que siguiéramos cerro arriba, pues si volvíamos por la misma brecha, nos encontraríamos de nuevo a los jabalíes, y según él, una vez saliendo de su territorio, dejarían de seguirnos. Mientras más nos acercábamos a la punta del cerro, que más bien parecía meseta, pues a lo lejos se veía plano en su punta. Era un terreno más seco y árido. De hecho, la tierra se veía como quemada, y entre más subías, menos vida encontrabas. Julio y yo pensamos que era un buen punto a favor. No habría mucho que limpiar para poder montar el campamento. Cuando llegamos a la cumbre, encontramos algo sorprendente, algo que hoy en día Julio y los demás niegan haber visto. Era un círculo de piedras talladas con extraños símbolos de un posible origen prehispánico. Una de estas piedras al menos tenía 1,5 metros de altura, y más allá, la entrada a una cueva. Julio y yo solo la revisamos superficialmente. Yo imaginé de inmediato que quizá los primos de Héctor se cayeron dentro y nadie los rescató. Fue por eso que abandonaron el rancho. Pero estaba equivocado. Regresamos al rancho. De camino, rodeamos el lugar donde habíamos visto a los jabalíes, pero justo al llegar al río, los volvimos a encontrar, pero esta vez muertos. Eran al menos unos 15 cadáveres. Nos acercamos a ellos pensando que quizá los muchachos del campamento se habían encontrado con ellos y les dispararon. Pero examinándolos, no mostraban heridas de bala. De hecho, todos estaban abiertos con las vísceras de fuera dentro del canal, como si los hubieran rajado uno a uno con una navaja. Julio y yo nos preguntamos acerca de qué habría ocurrido. Descartamos que fueran los muchachos. Ellos bien sabían que hay que retirar con mucho cuidado las vísceras, pues la bilis se riega rápido y echa a perder la carne. Además, un grupo tan grande no sería fácil de abatir, y aún menos con navajas. Miramos cada uno de los cerdos de nuevo por todos lados,
y después decidimos amontonar los cadáveres lejos del río, cerca de la maleza, para que algún animal carroñero terminara por desaparecerlos. Pero esto sería un problema, pues seguramente el hedor atraería a los pumas o leones de montaña. Al final, Julio y yo propusimos dar armas a otros dos y traer un grupo más numeroso del que ya teníamos contemplado. Cuando llegamos, nos encontramos con que ya habían despellejado y destazado el jabalí. De hecho, ya lo estaban preparando para asarlo a las brasas. Por suerte, siempre cargábamos condimentos y especies, y la carne que no comeríamos la prepararíamos en cecina. Todo el grupo se encontraba tranquilo y bebiendo bacanora. Escucharon con atención nuestra aventura con los jabalíes, cómo escuchamos algo que nos hizo huir, cómo encontramos la punta del cerro y que todo estaba plano. Y Julio y yo les explicamos que decidimos montar allí el campamento, pero que necesitaríamos más hombres por si nos encontrábamos con un puma. Partiríamos hasta la mañana siguiente. Aquella noche queríamos pasarla allí. Había suficiente carne para ese día y mañana. Además, todos estaban contentos, menos Héctor, quien se me acercó y me dijo que él no iría al cerro. Yo le volví a contar lo que pasaba. Le dije que quizás sus primos cayeron por la cueva que está en la punta del cerro. A lo que él, con una sonrisa nerviosa, me preguntó si había entrado allí. Yo le dije que no, que solo me había asomado, pero que probablemente estaba muy profunda. Héctor se burló de mí y me dijo: «Esa cueva no tiene profundidad». Yo no le hice mucho caso. La verdad, comenzaba a desagradarme un poco ese tipo. Me molestaba que no me hablara claro de cómo desaparecieron sus primos, y no quería presionarlo hasta decírmelo, así que formé un plan. Lo llevaría mañana con el grupo aunque no quisiera. Una vez en el cerro, le obligaría a contarme la verdad. Aquella noche, yo me fui a dormir temprano, pero los demás, excepto Lalo, bebieron bacanora hasta vomitar. Yo les había dicho a los demás que en cuanto se fueran a dormir, montaría guardia, pues aún no había quedado resuelto el incidente con el animal que me atacó, quien pensábamos se había robado la carne de venado. Todos creían que había sido un puma, pero recuerdo que esa silueta y los sonidos que producía no eran de un felino, era más parecido a los de un simio grande, lo cual era casi imposible que existiera en aquella zona. Aunque todo era posible, en ese entonces imaginaba que quizá algún rancho cercano pudiera alojar animales exóticos, y bien se le pudo haber escapado uno. Llegó mi turno de vigilar. Habíamos acondicionado previamente un pequeño edificio que en otro tiempo había funcionado como baño y cambiador, pero desde el techo la vista era muy buena. Me senté en la silla con un rifle a mi lado y un cigarro en mis labios. Siempre llevaba un termo de casi 1 litro de café. Aquella noche no había luna. Por lo regular, los animales salen más por las noches así. Por alguna extraña razón, estos no salen con la luna llena. Cuando me había bebido la mitad del termo, escuché las campanas que pusimos en el perímetro. Rápidamente levanté el rifle y vigilé el punto donde se escuchaba la campana. No miré nada, pero sí se movía la campana. Bajé el rifle y saqué unos binoculares con vista nocturna. Fue entonces cuando lo vi. Era esa misma silueta que me brincó encima la mañana anterior. Tomé el rifle y le apunté. No lograba verlo bien, pero su silueta era casi humana, de no ser por el largo de sus brazos que le daban un aspecto simiesco. Sin pensarlo 2 veces, apreté el gatillo y le di en un hombro. Soltó un sonido aterrador. Este sonó muy fuerte, lo que hizo que más de un compañero se despertara. «Vengan a ver», les grité, y volví a disparar. El animal gritó una vez más y corrió hacia el bosque. Los demás salieron de sus casas de campaña y encendieron las lámparas para ver de qué animal se trataba, pero ninguno logró ver más allá de su espalda, pues corría de una manera extraña, erguido pero torpe.
Intenté disparar una vez más, pero lo perdí de vista. Los demás salieron armados y con lámparas tras de él, pero nadie logró darle alcance. Al final, todos regresaron preguntando ¿qué era eso? Otros afirmaban que era un gorila. Pero yo, que fui el que mejor lo vio, les dije que los gorilas no tenían ese tamaño. Pero fuera lo que fuera, medía más de 2 metros y no tenía pelo. Todos intentamos seguir el rastro de sangre, pero este desaparecía después de un par de kilómetros. Nos dimos cuenta que tomaba camino hacia el cerro donde habíamos levantado las bases del segundo campamento. Decidimos regresar. Parecía paranoico, pero inmediatamente le pregunté a Héctor que si sabía algo acerca de lo que estaba ocurriendo. Él no me quiso contestar, solo lloraba y decía que no sabía, además de afirmar que él era muy niño cuando estuvo en ese lugar. No le creía, no era normal que se pusiera así de histérico, pero ante la presión de los demás, decidí dejarlo en paz. Como no lograríamos dormir, decidimos partir una vez más en busca del segundo campamento. 7 hombres subiríamos en camioneta. Con suerte, la bestia se habría desangrado y la encontraríamos de camino al campamento en el cerro. Pero al menos todo el tramo que estuvimos en la camioneta, no vimos señas. Bajamos de la camioneta para seguir a pie, luego seguimos hasta el río. Suena sencillo, pero realmente es 1 hora de camino hasta llegar al río, y aún estaba oscuro. Íbamos iluminando el paso, el cual comenzaba a marcarse después de las anteriores incursiones. Cruzamos el río, luego pedí que iluminaran el lugar donde Julio y yo habíamos amontonado a los jabalíes, pero estos ya no estaban. Solo había un par de cabezas y huesos. Supuse que habían sido devorados por coyotes, pumas o hasta buitres. Seguimos caminando, no sin antes contarles a Lalo, Héctor, quien venía quejándose, y a los demás, que Julio y yo habíamos amontonado allí los cadáveres de los jabalíes que encontramos muertos. Lalo nos dijo a todos que tuviéramos cuidado, pues era muy probable que nos encontráramos a un gatote. Nadie lo tomó a broma y seguimos caminando. Cuando llegamos al punto donde Julio y yo habíamos levantado una casa de campaña, todos quedaron sorprendidos por las rocas con símbolos, menos Héctor, quien permanecía de espaldas y se mordía los labios. No dudaba ni un poco que estuviera súper drogado. Uno de los chicos que nos acompañaban era estudiante de antropología en UDG, y fue el que quedó más maravillado aún. Nos contó que existía muy poca información de las tribus que habitaron aquellas zonas, pero que por lo regular lugares así solían ser usadas como observatorios o como lugares de cultos a dioses antiguos. Apenas escuchó Héctor el discurso cuando se giró bruscamente y nos pidió que nos fuéramos. Intentamos calmarlo, pero lo único que logramos fue alterarlo más. «No se acerquen a la cueva», nos gritaba. Lalo se enojó y le advirtió que si no se calmaba, lo dejarían volver solo al campamento. Al final se tranquilizó un poco y se quedó sentado en una enorme piedra fumando un cigarrillo. Los demás levantamos las casas de campaña. Una vez hecho esto, la curiosidad de ver dentro de la cueva nos ganó. Así que tomamos las lámparas, un par de escopetas y nos pusimos a mirar. Tal como dijo Héctor, la cueva no tenía profundidad. De hecho, era muy angosta, pero ante nuestra sorpresa, encontramos unos grabados en las paredes, pinturas antiguas a las que no les encontramos forma de primera mano. Hasta que nuestro compañero estudiante de antropología encontró un patrón en los dibujos. La pintura mostraba las piedras que estaban en la entrada de la cueva y lo que parecían indígenas a su alrededor adorando a una especie de dios antiguo. Este se encontraba justo en medio del círculo de piedra. Él nos confirmó que quizá aquel cerro habría servido como un tipo de centro de culto o algo así. Decidimos entrar para ver bien,
y justo acabábamos de entrar cuando todos escuchamos a Héctor gritar. El primero en salir de la cueva fui yo con el rifle en mano, y lo único que alcancé a ver fue que algo arrastraba cerro abajo a Héctor, quien gritaba. Les dije que no se metieran a la maldita cueva. Corrí para intentar ver qué lo arrastraba, pero justo cuando estuve a punto de alcanzarlo, otro gritó detrás de mí. Escuché un par de tiros y en lo que giré la cabeza, Héctor estaba demasiado lejos como para alcanzarlo. Apunté con el rifle y vi la misma silueta a la que había disparado antes. Intenté dispararle, pero era difícil hacerlo sin darle a Héctor también. En eso, escuché a Lalo gritarme por ayuda, así que regresé corriendo hasta el círculo de piedras. A mi lado pasaron corriendo los demás chicos del grupo, incluso el estudiante de antropología. Al llegar a la cueva, solo me encontré a Lalo apuntando con su rifle al techo de la cueva. No hay nada que podamos hacer, me dijo, y corrimos dejando todas las cosas atrás. Cuando llegamos a la camioneta, le pregunté sobre lo que había pasado. Él solo me dijo que en el techo apareció esa criatura a la que le disparé. Tomó al chico por la cabeza y desapareció al fondo de la cueva. Yo le pregunté que cómo era eso posible. Me respondió que no sabía, pero que un chico, al escuchar los gritos de Héctor, comenzó a sangrar de la nariz, que todo había pasado tan rápido. Solo recordaba que el tamaño de la cueva había cambiado, y cuando menos lo esperaban, la criatura ya estaba sobre el chico que le sangraba la nariz. Yo le dije que debíamos de calmarnos, ya que por lo vivido podríamos ver cosas que no eran, pero que lo mejor sería resguardarnos en el campamento y en la mañana organizar una búsqueda. Lalo me miró y me dijo que yo podía hacer lo que quisiera, pero que él y los chicos se irían inmediatamente. No volví a dirigirle la palabra durante todo el camino de regreso. Ni siquiera cuando después de 20 minutos de conducir nos encontramos a los chicos que habían huido. Les indiqué que subieran. Se veían asustados, pero no quise hablarles del tema. En verdad, no deseaba irme. Estaba obsesionado con las extrañas criaturas de la cueva y aún tenía la esperanza de encontrar a los desaparecidos, vivos o muertos. No le ayudé a recoger el campamento. Si me quedaba, lo haría a la intemperie, pues mi casa de campaña quedó en el segundo campamento. Me quedé sentado afuera de la puerta de la finca central del terreno, y el estudiante de antropología se acercó a mí, mientras todos se amontonaban en la camioneta de Lalo. Me pidió que los acompañara. Yo le dije que no, que quería buscar a las bestias al menos una vez más. Me volvió a pedir que nos fuéramos, pues me aclaró que todo de lo que acabábamos de ser testigos no tenía explicación lógica, que hasta donde sabía, estas criaturas no pertenecían a este mundo. Recuerdo bien sus palabras. Los antiguos habitantes tenían conocimientos incomprensibles para nosotros. No sabemos si uno de esos conocimientos pudo atraer a seres de otra dimensión. Sé que suena loco, pero después de lo que vimos en la cueva, puedo atreverme a afirmar cualquier cosa. Después de decirme esto, me pidió una última vez que nos fuéramos. Le dije que no, que después los alcanzaría. Los vi irse rápido, no sé cómo le hicieron, pero todos cupieron en una sola camioneta. Yo me fumé un par de cigarros tratando de trazar un plan. A pesar de que tomé una decisión apurada, tampoco quería lanzarme en el calor del momento en medio de la noche ante lo desconocido. Al final, decidí pasar la noche dentro de la finca. Total, ya no estaba Héctor, quien nos lo prohibía. Busqué una habitación que no tuviera ventanas. La limpié un poco. No quise meter la mano al musgo de las paredes. Con un ropero que encontré en otra habitación, tapé la entrada. Puse mi bolsa para dormir y dormí un par de horas. Y en realidad no sé cómo hice para dormir con esos niveles de adrenalina. Supongo que en realidad estaba muy cansado. Justo antes de que la alarma de mi reloj sonara, me desperté de golpe, pues escuché un sonido muy fuerte afuera de la casa.
En ese momento, deseé haber elegido una habitación con ventana. Rápidamente me puse los zapatos, encendí una lámpara, la dejé en el piso alumbrando la entrada, tomé mi rifle, lo puse en la pared y después jalé el ropero hacia dentro del cuarto. Puse la lámpara en la bolsa trasera de mi pantalón. Luego agarré el rifle y me puse en posición de disparo. Caminé el pasillo hasta una ventana y escuché una gran explosión. Rápidamente tomé la lámpara de mi bolsillo y alumbré. La explosión venía de mi camioneta. Salí corriendo hasta el lugar donde la tenía estacionada y descubrí que las llantas delanteras habían explotado. Pensé que había sido obra del grupo que se fue, que las habían picado a propósito por no quererlos llevar. Eso era muy posible. Me agaché para inspeccionar las llantas traseras y en eso comenzó a sonar la alarma de mi reloj. No pude evitar sobresaltarme. La apagué y un neumático más explotó. Solo quedaba una llanta buena y era imposible regresar al pueblo así. Después de un rato de rabieta sin sentido, me di cuenta que lo mejor que podría hacer era regresar de inmediato a pie al pueblo, pues no me animaba a hablar por radio a Lalo o a Julio. Además, todos estaban enojados conmigo ante la decisión de quedarme. Lo medité un poco, vi algunas de mis posibilidades y lo mejor que pudiera hacer es cargar una mochila con lo básico. Aún quedaba algo de cecina, pero agua quedaba muy poco, menos de 1 litro, así que decidí llevar a cabo mi búsqueda. Total, ¿qué más daba? De todos modos, necesitaba ir al río a recoger agua. Sé que quizá piensen que habría sido más sencillo haber llamado por celular a Protección Civil, pero si han ido a esos lugares, saben que la señal está muerta. Así que durante esa aventura, solo contaba con mi instinto y mis herramientas de supervivencia. Es muy fácil perderse en el bosque, sobre todo cuando se está solo, pero en ese momento no me dejaba vencer por el miedo, y en cuanto tuve lista mi mochila, partí rumbo hacia ese lugar. Llegué al río justo cuando el sol se encontraba con más fuerza. Bajé la mochila y saqué las botellas que llenaría. Después crucé el río, pasé por un lado donde estaban los restos de los jabalíes muertos, pero lo poco que había quedado casi había desaparecido. Aún estaba el par de cráneos a la mitad. Me acerqué y de un pisotón quebré la quijada de uno de ellos. Recogí un par de colmillos y los guardé en mi mochila. Si salía vivo, quería un recuerdo más allá del trauma. Subí el cerro a buen paso, aunque descuidado, tanto que olvidé rodear la zona donde nos atacaron los jabalíes, pero para mi suerte no me encontré con ninguno. Llegué a la cima y para mi sorpresa seguía en pie, intacto. En ese momento me sentí estúpido. ¿Qué pelea pudiera ofrecer yo solo contra aquello que no pudimos derribar en grupo? Pensé en que sí debía haberme ido con los demás. Sentí un gran arrepentimiento, a tal punto que me tiré al piso y comencé a reír de desesperación. Miles de pensamientos me invadieron. Escuchaba en mi cabeza la historia de la desaparición de los primos de Héctor, las creencias de las que me habló el estudiante de antropología. No podía dejar de pensar en que todo estaba ligado de alguna manera, pues quizá los antiguos habitantes tenían otro tipo de conocimientos que en esta época podrían ser considerados malignos. Estando tirado, escuché un grito dentro de la cueva. Me puse de pie y seguí el eco. Encendí la lámpara y entré a la cueva. Miré las mismas pinturas, pero el espacio seguía igual de angosto como la primera vez. Alumbré el techo y no había nada. Después, alumbré hacia abajo al agujero. Fácilmente cabría un hombre. Metí la mitad de mi cuerpo adentro. Olía horrible. Estuve a punto de vomitar cuando otra vez escuché un grito. Era la voz de Héctor. Me quité la mochila, me metí al túnel y me arrastré hacia adentro. Sentía cómo las piedras y algunas raíces se me encajaban en la piel. No sé cuánto tiempo me estuve arrastrando.
pero cuando menos lo esperé, caí al piso de cara. El rifle y la lámpara rodaron unos cuantos metros delante de mí. Inmediatamente me estiré y tomé la lámpara, y rápido busqué mi rifle. Escuché un grito casi frente de mí, por lo que iluminé de inmediato por donde provenía el ruido. Frente a mí estaba Héctor. Le faltaba una pierna, pero no sangraba. Él apenas me vio y dijo: «Imbécil, les dije que no se acercaran a este cerro». Yo intenté calmarlo. Le dije que podría salvarlo, a lo que él me contestó que en este punto no podría salvarme ni yo mismo. Iluminé a los lados donde estaba tirado Héctor. La cámara parecía estar bien edificada. Vi un par de pilares que sostenían la bóveda, los cuales estaban tallados con figuras parecidas a las de las antiguas civilizaciones como la olmeca o azteca, pero con cierto aire diabólico. Busqué el rifle y me acerqué a Héctor, y agresivamente le pregunté si sabía qué eran esas criaturas que nos habían atacado, a lo que él me contestó: «No lo sé, son las mismas criaturas que se llevaron a mis primos cuando éramos niños. Nuestro abuelo solía prohibirnos alejarnos del rancho, sobre todo nos prohibía acercarnos a este cerro. Siempre decía que guardaba algo maligno en su interior, pero nunca lo escuchamos. Un día de niños venimos al cerro, luego subimos, entramos a la cueva y ellos desaparecieron. Yo regresé corriendo al rancho. Buscaron a mis primos todo un mes, pero la gente del pueblo siempre se negaba a acercarse al cerro. Fue leyenda entre la gente el que las personas desaparecían aquí. Yo volví a preguntar presionándolo sobre esas criaturas, pero solo respondió que no sabía y rompió en llanto. Después se desmayó. Sabía que no lograría salvarlo. No había manera de sacarlo. Además, no sabía cuánta sangre había perdido. Probablemente hubiera muerto antes de cruzar el río. Ahora, el problema era encontrar la manera de que yo saliera de este lugar, pues el túnel por el que caí estaba como 2 metros por encima de mí. Así que intenté buscar alguna piedra o algo en que subirme para poder alcanzar el agujero. Comencé a iluminar por todo el piso de la sala, la cual era muy amplia. Conforme pasaba la luz, vi cráneos partidos. Comencé a sentirme desesperado. Fueran lo que fueran esas criaturas, regresarían tarde o temprano. Empecé a caminar en círculos como desesperado, cuando sentí que una mano agarró mi camisa por la espalda. De inmediato me dio la vuelta y ciegamente di un tiro con el rifle. Escuché un gruñido, tomé la lámpara y vi que era una de esas cosas. No me quedé a ver cómo eran de cerca. Recargué el rifle y le volví a disparar. Escuché un grito más fuerte. También escuché cómo corría internándose más a la cueva. Yo caminé hacia atrás sin dejar de apuntar. En un paso hacia atrás, en mi bota, sentí el piso más blando. No alcancé a regresar el pie cuando volví a caer. Creo que me desmayé. Cuando desperté, me encontraba tirado en un matorral junto al río. Tardé algunos minutos en recuperarme. Afortunadamente, no tenía más que unos raspones. Me senté tratando de recordar lo que había ocurrido. Luego localicé el rifle y la lámpara. Me puse de pie, tomé el rifle, pero la lámpara no, porque estaba hecha añicos. No entendía cómo al haber caído desde arriba seguía vivo. Pero la respuesta apareció ante mis ojos. Un matorral escondía otro agujero. No quise asomarme, pero deduje que detrás habría otro túnel como el que me llevó a la cámara debajo de la cueva. Regresé sobre mis pasos y puse marcha de nuevo al rancho, pues ya estaba oscureciendo y no tenía el más mínimo deseo de seguir en aquel maldito lugar. Pasé la noche dentro de mi camioneta con un frío terrible, y aunque estaba asustado, nada más ocurrió esa noche. A la mañana siguiente, tomé camino por toda la brecha que llevaba hasta el camino que conducía al pueblo. Afortunadamente, siempre guardo una lámpara de emergencia en la guantera.
No sé por cuánto tiempo estuve caminando, pero la oscuridad llevaba ya un par de horas siguiéndome. No quería pensar en nada, solo caminaba con la cabeza abajo, hasta que, de repente, unos faros me aventaron las luces altas. El vehículo se detuvo. El conductor era un señor de más de 70 años, que muy amablemente me ofreció llevarme hasta el pueblo. Intentó interrogarme un poco, pero me limité a mentir. Le dije que estábamos acampando y me perdí. Él me comentó que no me recomendaba acampar por esa zona, pues cerca del río hay un cerro donde muchas personas han desaparecido. Yo fingí no saber nada y solo lo escuché todo el camino. El señor amablemente me permitió usar su teléfono. Le hablé a una de mis hermanas y conseguí que me enviara dinero por medio de un Oxxo. Inmediatamente pagué un transporte a Jalisco. Hace ya un tiempo de todo lo que me ocurrió en Zacatecas. Jamás hice nada por recuperar mi camioneta, y las pocas veces que he ido a visitar a Lalo a su taller, me encuentro siempre la misma respuesta. Nada ocurrió. Héctor no existe. Lo mismo sobre el otro chico que desapareció. Es el mismo argumento que me ofrecen todos los demás, incluso Julio, quien sigue organizando cacerías. Créanme que me ha costado mucho asimilar todo lo que me pasó, y más me costó ir a hablar con los demás. Hasta ahora no les he querido volver a visitar. Siento algo de rencor hacia ellos, como les dije en un principio. Quizás negarlo sea la manera más fácil de superar lo ocurrido, pero no para mí. En fin, creo que esas criaturas se comieron a Héctor y al otro. También creo que aún esa maldad sigue allí dentro del cerro. Quién sabe, yo por mi parte, jamás volveré a pisar terrenos desconocidos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán. Si quieres escuchar más relatos de este autor, te dejo sus redes sociales en la descripción y comentarios. Y para más videos como este, suscríbete y activa la campanita.